Buenas tardes. Agradecemos, como siempre, una vez más a Teatro del Barrio por este espacio de aprendizaje y cultivo de mentes críticas que pretende ser la Universidad del Barrio. Gracias a Javier Raboso, que después os presentaré, por aceptar esta invitación. Gracias a la productora Ongi Etorri Errefuxiatuak, del documental que vamos a ver, a los técnicos Fernando y Guillermo por facilitarnos la vida cada lunes, a Medina Zara por su Nunca quise ser soldado, la canción que hemos puesto al inicio, y gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y participación. Nunca será suficiente lo que se escriba, debata y reflexione sobre las guerras. Decía el filósofo Adorno que después de Auschwitz la poesía ya no era posible. Después de Auschwitz, de Ruanda, de los Balcanes, de Sudán, de Afganistán, de Irán, de Myanmar, de Yemen, ¿cómo podemos pensar al ser humano después de Vietnam, de Bosnia, de Siria, de Ucrania? El porqué de las guerras es el gran interrogante sobre la condición humana, porque nos enfrenta a nuestra capacidad de planificar y ejercer el mayor mal. Y nos obliga a repensar la cultura que creamos y que a su vez nos construye y nos destruye. A ninguna de las disciplinas e instituciones que han ido conformando las sociedades le es ajena la guerra. La tecnología, las ciencias, la religión, la filosofía, la literatura o el arte. Unos perfeccionando armas o justificando la guerra santa, y otros creando relatos que despertaban conciencias o pinturas con el rostro de los fusilados. Y por supuesto, la guerra nos obliga a repensar la política en su sentido amplio, referido a todos los que se ocupan de lo público. Los gobiernos, los ejércitos, reyes, tribunales, legisladores, agencias de información, escuelas, organizaciones, ONGs, sindicatos, plataformas ciudadanas, grupos feministas, lobbies de todo pelaje y condición, organismos supranacionales como la OTAN o la ONU, la Corte Penal Internacional. En definitiva, todo está atravesado por las guerras. Países como China, Rusia, Estados Árabes y Estados Unidos, con los territorios suscritos a sus esferas de influencia, sabemos que son los que actualmente toman las decisiones que nos afectan a todos. Siendo los principales hacedores de las guerras, a su vez dependen de ellas. Porque hay algo innegable. La guerra es un gran negocio. Sin duda, esta es, al menos, una de las respuestas a la siguiente pregunta. ¿Por qué se están naturalizando las guerras? De este llamado primer mundo nos llegan sensaciones de doble moral, de hipocresía, contradicciones a muchos niveles en último término. Hoy vivimos más de 59 conflictos bélicos de alta, baja, media intensidad en el planeta. Algunos olvidados o silenciados, otros bien patentes. En general, adquirimos conciencia más o menos pasajera de estos escenarios en función de la intensidad de los flujos migratorios o en base al volumen
de efectivos enviados a combatir o asistir en tal o en cual territorio. Y para informarnos, por supuesto, de ello, dependemos de las agencias informativas que en mayor o menor grado presentan la realidad sesgada por los intereses a los que sirven o de los que dependen. Las guerras soliviantan y afectan a nuestra sensibilidad, con imágenes, cifras, corredores humanitarios, flujos migratorios, violaciones, trata de personas, etcétera. Un largo etcétera de indignidades e infamias sobre las poblaciones civiles. Porque la guerra no garantiza la paz, como defienden algunos. La guerra simplemente mata. Muchos miramos esas imágenes y nos conmueven y nos indignamos por tanto dolor y sufrimiento, como es humano hacer. Pero también sentimos que ese horror está muy lejos y por eso podemos desconectar y seguir con nuestros quehaceres. A los ciudadanos de a pie, la existencia de las guerras nos enfrenta al reto de querer o no querer verlas realmente y al hecho de aprender a convivir con ellas y sus consecuencias, porque la guerra no está lejos. Y esto es muy importante. La guerra no está lejos. Ya ha llegado a nuestra ciudad. Ha llegado con el rostro de las personas, de los migrantes y los refugiados que huyen de la miseria y la muerte. Y debemos decidir si acogerles y protegerles o permitir que sean presentados como una amenaza. Decidir como seres humanos y como ciudadanos. Y para tomar buenas decisiones hay que disponer de buena información. El documental que vamos a ver muestra cómo los intereses económicos y de poder de los lobbies que mantienen pujante el negocio de la guerra convierten en papel mojado los derechos humanos recogidos en los diversos corpus normativos supranacionales y en las legislaciones nacionales también, como lo vais a ver. Está muy bien recogido. Es espeluznante que una infraestructura tan gigantesca se levante. La infraestructura, veréis la gigantesca que es, se levante sobre la muerte y el sufrimiento de seres humanos. Es espeluznante. ¿Estamos indefensos ante estos poderes? La respuesta tiene que ser no. Vamos a verlo y después seguimos. Cada día que pasa con lo que nosotros mandamos a Arabia Saudí puede hacer en Yemen un bombardeo de Guernica. Que son bombas españolas, que son bombas vascas. Que una persona dé ese paso adelante de decir el no, ya empezó a desatornillar la injusticia. El en vez de ese no es decir sí a otra parte absolutamente luminosa que no deja ver, que no nos deja ver esa injusticia en la que, digamos, que se ha apoderado de la realidad, ¿no?
Tenemos con nosotros a Javier Raboso, que es sociólogo y militante de la plataforma apartidista No Somos Delito y de la plataforma Desarma Madrid. Gracias. Es miembro de Greenpeace, siendo responsable en España de la campaña de democracia y cultura de paz. Tiene más de 23 artículos publicados en la web de Greenpeace que podéis leer, profundizar. Realmente son artículos que van más allá de una óptica divulgadora, sino, yo diría que transformadora. Contábamos con Mar Jimena, que nos ha llamado a mediodía porque tiene un gripón enorme. Al hablar tose, estas gripes que hemos cogido todos, y entonces se ha tenido que ausentar. Es pena porque ella está en una de las manifestaciones, la mujer del pelo blanco, y le iba a dar un aire como un cariz desde el punto de vista del feminismo, aunque queda bastante bien reflejado en el documental. Pero ella, además de sanitaria, está metida en todos los fregados de la sanidad pública, y es de Alternativa Antimilitarista, Movimiento Objeción de Conciencia, y la invitamos porque es muy energética en hablar de las consecuencias de la mujer en relación con la guerra. Son las que reconstruyen los vínculos rotos. Ella lo expresa muy bien. Nos ha mandado un PowerPoint que, con esto quería decir, hemos hecho fotocopias porque, como es un tema muy denso, la guerra, hay muchísima información, es alucinante. Hay muchas organizaciones de investigación con muchas tablas estadísticas, datos, muchísimo. Es una de las cosas que más realmente más fácil es encontrar datos. Y entonces os hemos hecho fotocopias, yo creo que llegarán para todos. Quien no se quede sin alguna, me da el correo y le enviamos tanto el primero, el que hemos preparado con todos los datos estadísticos, como el de las mujeres que ha preparado Mar para nosotros. Es un combinado de ambos, y sobre todo aquellos que tengáis hijos, etcétera, o muchachos en edad de estudiar, hay muchísimas fuentes a las que vais a acudir muy fácil para obtener datos y que ellos hagan sus cosas, porque francamente hay institutos y estudios muy buenos. Y nada más, os dejo con Javi. Os voy a contar así a priori quiénes son las personas que están detrás del documental, y si os parece bien, lo digo porque nos queda más o menos media hora. El centro, digamos, el producto cultural que hemos visto hoy, a mí me suscita un montón de preguntas, digamos, más que respuestas, y un montón de reflexiones que parten de ahí. Me gustaría que pudieran salir de ahí y a partir de ahí recoger un poco, ¿no? Os diré primero, antes que nada, por reconocimiento al documental que hemos podido ver, ya sale, de todas formas, que Ongi Etorri Refugiatuak, que a ti también te ha costado, Sí. Pronunciarlo, que sabéis que significa bienvenidos, bienvenidas refugiadas. Es una plataforma de organizaciones de Euskal Herria que aglutina aproximadamente unas 100 organizaciones y otras muchas personas que trabajan conjuntamente precisamente para al calor, digamos, de la respuesta de la crisis de acogida por parte de la Unión Europea, y que ha tenido cada vez más visibilidad a partir de 2015, pues proporcionar una acogida digna a las personas que encuentran o que migran en busca de una vida mejor, y especialmente a las personas que deberían ser objeto de protección internacional. Dentro de Ongi Etorri existe una comisión, que también lo explicaba Luis Arvide en el documental, que es La guerra empieza aquí, que precisamente conecta la responsabilidad que tenemos o que tienen los estados que venden armas a otros conflictos, haciendo cerrar ese círculo, precisamente el del comercio de armas y el de las fronteras que se ponen cuando vienen personas refugiadas de esas mismas guerras
a las que precisamente estos estados, estos países como el nuestro, venden las armas para que puedan seguir combatiendo, ¿no? Por cierto, estas empresas o esta industria mal llamada de defensa, o podríamos llamarla de ataque, esta industria de la muerte, como se decía allí, también es la misma industria que se lucra promoviendo todas las tecnologías relacionadas con el control fronterizo, es decir, cerrando el círculo no virtuoso de personas o instituciones que se están lucrando con el comercio o precisamente con la industria de la muerte, ¿no? Haciendo valer la necropolítica que practica la Unión Europea y precisamente ganando esos recursos o beneficiándose de las guerras que se dan fuera y de las fronteras que ponemos dentro, o en las fronteras. A mí me suscita, siempre que veo este documental, un montón de cuestiones. Pongo algunas sobre la mesa para intentar, digamos, alimentar alguna idea, y especialmente lo abrimos, si os parece bien, con el poco tiempo que queda, algunas cuestiones, ¿no? Para que podamos dialogar. Para mí, el centro de este documental, obviamente este documental se hace antes de la guerra de Ucrania. Hoy la guerra, los debates sobre la guerra, los artículos, las reflexiones y la metodología que se practica sobre la guerra es mucho mayor de la que existía anteriormente, ¿no? Hay artículos más o menos acertados, debates en programas más o menos acertados, pero todo el mundo hemos podido reflexionar con una guerra que se nos ha acercado, o que sentimos o hemos sentido más cerca, por lo menos y cuanto menos mediáticamente, y en otros cuantos sentidos también, y hemos podido dialogar durante este año largo ya de conflicto en Ucrania sobre las causas, las consecuencias de la paz y de la guerra. Este documental, insisto, es de 2019, si no me equivoco, es de antes de que estallara el conflicto, de que pudiéramos visibilizarlo, que tuviera tal protagonismo, que haya estallado, como se le quiera llamar. Y pone o acerca de alguna manera el contexto de la guerra de una manera, para mí, muy motivadora, que es precisamente la responsabilidad que tenemos aquí o qué tiene que ver con nosotras los conflictos que están en otros lugares sobre los cuales a veces tenemos poco conocimiento. Esa responsabilidad la pone precisamente el documental en base a... Se centra obviamente en Euskal Herria porque está producido allí y es su objeto de trabajo, pero si queréis podemos hablar también de la dimensión española en general del comercio de armas, europea o internacional. ¿Quién se está lucrando? ¿Quiénes son los actores que están detrás de este comercio? Insisto, esta propuesta nos acerca a la responsabilidad o de alguna manera la conexión que tiene la guerra con la industria, con el comercio de armas. Silvia decía, la guerra ante todo es un comercio, ¿no? Decías de alguna manera. Es un negocio. La guerra, antes que nada, es un negocio, ¿no? Es una causa y una consecuencia de la misma. Y precisamente este documental trae o nos acerca en ese sentido. Pone también de relevancia algunos actores que muchas veces son o pasan desapercibidos. No sé cuánta... Quien lo haya visto antes, por supuesto, pues estupendo. Quiero decir, ya lo conocía. Quien no, decidme quién conocéis, dónde se fabrican las armas en España, quién las fabrica y a dónde se venden esas armas. Lo digo porque no es un comercio menor. Es un comercio que mueve miles de millones de euros anualmente, que nos hace ser el 7º país exportador del mundo de armas. Somos un país pequeño, con una población, bueno, más o menos pequeña en relación a otros países. Somos el 7º país que más nutre de armas al resto del mundo. Está bien porque forma parte de lo que se llamó el milagro español, ¿no? Con los años hemos ido subiendo y la cuota de negocio aproximadamente está en torno a una media de unos 4.000 millones de euros anuales en vender armas a otros lugares. Que fundamentalmente están en conflicto. El documental, otra de las propuestas centrales del documental es aquel primer no del que habla Manuel Rivas, ¿no? El primer no del bombero de Ignacio Robles, de INA, que decidió decir que no y que rompió esa cadena de eslabones de las que él hablaba. Que a mí, es que Ina cuando habla en el colegio hizo un montón de unas reflexiones que nos acercan mucho y son tan sencillas de trasladar, ¿no?
el comercio, haciendo alusión a aquella banalidad del mal, ¿no? Es un conjunto de eslabones, este tipo de comercio, que se nutre desde las primeras personas que están fabricándolo o que traen los materiales, quien lo transporta, quien lo autoriza, quien lo lleva en barco al otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, de manera que quien lo fabrica y quien recibe eso final, que es quien muere, de alguna manera están conectados, ¿no? Y esas oposiciones, ese primer no, rompe esa cadena y creo que es interesante reflexionar sobre ello. Si alguien tiene interés, podemos hablar también de la regulación, de cuál es la regulación de este comercio, que es un poco peculiar, digamos, no es lo mismo un comercio de otros productos o bienes y servicios que este tipo de comercio que también está regulado o de alguna manera debería estar especialmente regulado. Y muchos aspectos más, digamos, como concretamente también sale en la oposición a las guerras el rol de los colectivos feministas, las organizaciones feministas, histórico que ha tenido en oposición a las guerras, y otros muchos propuestas que podemos hablar. La financiación también, cuando hablamos de guerras, hablamos de quién fabrica las armas, quién las autoriza y quién las está financiando, porque sin financiación este comercio tampoco sería posible. Y se han citado ahí algunos actores, entre ellos el BBVA, como principal responsable de la banca armada en este país. Si os parece, lo abrimos. ¿Te parece, Silvia? ¿Os parece bien? Lo digo para que nos dé un poco de tiempo. A reflexiones y preguntas, por supuesto. Universidades, otra vez. Y la reflexión de la que se hacía, ¿no? De qué producción de conocimiento estamos haciendo y cuánto estamos desvinculados o desvinculadas del conocimiento que se produce de ahí. Y otros muchos aspectos, ¿no? Como la transferencia de tecnologías y demás, que se decía también, no recuerdo quién decía dentro del documental, que parece mentira que como institución los mayores avances científico-tecnológicos se den dentro de la industria de la muerte. Es la que promueve los grandes avances científicos y, por cierto, es uno de los principales argumentos que utiliza la mayor parte de la población para justificar la existencia de los aparatos mal llamados de defensa o del conglomerado industrial militar, ¿no? Decimos que la gran tecnología ha venido siempre por este lugar. Reflexionemos sobre si es la industria de la muerte la que tiene que afinar las herramientas para producir esa tecnología punta o podría ser la tecnología de los cuidados o tecnología de la vida en lugar de la tecnología de la muerte. Orbea es un ejemplo, ¿verdad? Orbea es un ejemplo de que hace armas y después pasa a hacer bicicletas. O sea, es posible. Ahí os hemos puesto la cita entera del hombre rebelde. Es muy, muy interesante. Significa, por ejemplo, las cosas han durado demasiado, hasta aquí bueno, más allá no, vais demasiado lejos y también hay un límite que no franquearéis. En resumen, ese no afirma la existencia de una frontera. Eso es lo que hay que, habría que... Uno de los personajes del documental decía la movilización, Manuel, la movilización social como única... Pues esto va en ese sentido. ¿Veis la cantidad de datos, la banca armada, la cantidad de datos que es fácil? Octavio Alberola es un libertario tradicional que ha hecho, él ya es muy mayor, no escribe, ya tiene más de 93 años y ha tratado de hacer una repulsa contra la guerra gráfica. Lo que quería, desaprendiendo conceptos. Veis aquí, me llamó mucho la atención, películas como Los Vengadores o Star Wars, etcétera, son films pseudofascistas que incitan al odio y a la concepción maniquea del mundo. Francamente, lo encontré en cosas de las guerras, que hay muchísimo. Francamente, es cuánto de interiorizado están ese tipo de películas, que habrá muchas más, etcétera. Yo puse esas que nuestros chavales lo tienen como y lo naturalizan como, y de adultos pues sucede lo que sucede, ¿no?
Las éticas no, las guerras no saben de ética, solo de desastres humanitarios. ¿Por qué le llamamos Ministerio de Defensa en lugar de Ministerio de Ataque, como dice Javi? Y la pirámide de Maslow, que aquí ya Antonio la utilizó, o sea, somos los de la universidad, somos muy proclives a utilizarla. A mí también me gusta porque es como que también esos chiquillos de Yemen y toda esa gente de allá y todos los refugiados que vienen en hileras o como tengan que venir, pues también tienen esas necesidades. Esa pirámide también se les aplica a ellos y sin embargo nuestro primer mundo parece como que no. Todos tenemos las mismas necesidades de amor, de querer, de seguridad, de todo eso que pone ahí. Y aquí veis la cantidad de... Estas son unas pocas, hay muchísimas organizaciones que están por la labor de que la guerra no sea ni siga ni... Os hemos puesto mucha bibliografía y unas canciones que, bueno, todos millones de canciones son clásicos, pero hay una, la última, Guerra Residente, es un grupo como punk y rap, algo de eso muy fuerte. Yo no sé mucho de música de esta moderna, pero francamente es un grupo, creo que son raperos o algo parecido. Y tiene una canción que os recomiendo encarecidamente, hay otras que no, pero esta sí. La guerra, se llama Guerra, de hecho, el grupo Residente, y dice: la guerra no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Me pareció extraordinario. Unos chicos, creo que son sudamericanos. Y esta es la utopía del soldado desertor. Y entonces habría que proponer el estatuto de refugiado. No sabemos si los organismos correspondientes podrían fomentar el estatuto de refugiado para los militares que desertan, ¿no? Y Fritzsche, de Humanità Nova, es un libertario italiano, dice: la guerra no termina, no se acaba mandando armas, la guerra termina cuando los soldados dejan de combatir, ¿no? Es muy sencillo, pero es palmario. Bueno, pues hola a todas y a todos y sobre todo a Javi. No había escuchado hablar del documental, pero no lo conocía y una de las cosas que está muy bien, que hila muy bien, conociendo a la gente de Ongi Etorri, es que justamente el documental tiene una lógica del trabajo que ellos hacen, porque yo no sé si os suena Abriendo Fronteras, la caravana Abriendo Fronteras. Yo les conocí a ellos y a Javi en Canarias y claro, una de las cosas que fuimos a hacer allí era pues a dar la barrila a Frontes, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En Tenerife o en Gran Canarias? Gran Canarias, ¿no? Entonces, lo que te quería comentar es qué importancia ha tenido el documental y todas las acciones que se han llevado a cabo efectivamente para que se fueran del puerto a Santander. Porque, a ver, frente a todo este cebollón, pues hombre, lo más lógico es la indefensión y decir, pero como aquí mi amiga me decía, ¿pero qué vamos a hacer, no? Entonces, ¿qué importancia tienen este tipo de cosas? ¿Qué influencia tienen realmente en que en un determinado momento, por imagen o por lo que sea, se vayan del puerto a otro puerto? Las vamos comentando. Pues Juliana, gracias por esa reflexión. Claro, el comercio de armas parece además una cosa que nos es bastante ajena, digamos, porque sobre la que parece difícil intervenir, ¿no? Sobre el comercio, y se habla ahí, ¿no? De traficantes, de grandes acuerdos comerciales y demás, a los cuales es un poco a la sociedad civil nos es ajena. Y la realidad, y también lo decía de manera un poco cínica en el documental, se dice los derechos humanos aquí, concretamente, que se citan dentro de todos los tratados internacionales que regulan el comercio de armas, se convierte como un poco un arma de política exterior al gusto de cada consumidor, ¿no? Cuando interesa se esgrimen y cuando no se interesa no se esgrimen. Y siempre, como se decía en el documental, las empresas y las instituciones
que trabajan sobre esto y que ganan mucho dinero sobre un asunto que es bastante feo, porque matar gente es feo y vender bombas, pues joder, no es vender cereales, es regular, ¿no? Entonces, pues se encuentra dentro de un marco de opacidad galopante, para empezar. Muy poca publicidad, se sabe muy poco y, sin embargo, es uno de los grandes comercios mundiales. La trata de personas, el tráfico de armas y el tráfico de drogas son siempre los negocios menos controlados, pero los más lucrativos, ¿no? Frente a eso, la conciencia a la que se hacía alusión en universidades, la oposición, ese primer no, y la oposición de las organizaciones de sociedad civil tienen su efecto. Decía que se trabaja de manera con bastante opacidad porque, por ejemplo, la naviera Bari, que tiene una responsabilidad con respecto al comercio de armas a Arabia Saudí, la naviera Bari es la que se encarga de traer, de cargar, digamos, cuando hace todo su recorrido por Europa, pasa por España, carga lo que tenga que cargar, en este caso a lo que se negó INA como bombero y lo que hemos ido conociendo durante todos estos años. Cargaba en el puerto de Bilbao, si recordáis, decía Víctor, creo que en el documental decía que borran, porque lo han hecho y lo hemos visto, cómo borraban antes de entrar en el puerto la pintura de la identidad del barco. Nos consta también que quitan los radares, que eso es absolutamente, como podéis entender, también viola toda la legislación del mar y apagan los sistemas de radares antes de entrar al puerto, y esto lo hacen precisamente porque es un comercio que es sumamente incómodo. Ongi Etorri, y no solo, los colectivos de mujeres contra la guerra allí y otro clúster, digamos, de organizaciones han trabajado mucho para visibilizar el puerto de Bilbao como puerto, como lugar en el que empieza la guerra. Precisamente. Han hecho, me parece, una labor encomiable para acercarnos la guerra a estos lugares, ¿no? Cuando no conocíamos la guerra, empieza aquí, y aquí se hacía, de manera que la naviera hace su trabajo en ese sentido y finalmente acabó trasladándose no solo a Santander, sigue cargando en Sagunto, ha cargado en algún otro puerto en el sur, en Cádiz. Pero no es Cádiz, no es Cádiz. En Motril, en el puerto de Motril, han cargado, la naviera Bari ha cargado en Motril, que sepamos, en Sagunto, en Santander y en Bilbao. En Bilbao dejaron de cargar precisamente por la posición ciudadana al respecto. Esto es nos hace entender de alguna manera que sí podemos hacer. Si no podemos acabar hoy con las guerras, podemos, de alguna manera, en base a una conciencia y en base a un primer no y a una autoorganización, intentar poner trabas a este comercio que se basa en la opacidad y el desconocimiento de la gran parte de la sociedad para realizar sus negocios. Este es el efecto que ha tenido, se ha trasladado. En el mismo sentido, y esto lo digo también como parte de la plataforma Desarma Madrid, que nació en oposición a la feria de armas que antes se llamaba Homsec y que ahora se llama Feindef, que tiene lugar en el IFEMA y que promueve una exhibición igual que ¿qué ferias hay en el IFEMA? La feria del automóvil, la feria de la escolar de Arco, del arte, la de filatelia y tal, y la de armas de guerra. Esa obscenidad en la que los señores de la guerra se encuentran, se dan la mano y hacen ese networking en la feria de IFEMA con la complicidad de las administraciones públicas que son parte de ese patronato del IFEMA y que, a la luz pública tranquilamente pueden estar realizando sus negocios, generando contactos entre los traficantes, veíamos, que siempre están en la línea entre lo que es y lo que no es. Bueno, mediadores, comerciantes, traficantes, una pata en un sitio y otra en otra. Como es un comercio tan opaco, es muy difícil canalizarlo, pero en todo caso siempre están los de las puertas giratorias que también se citan, aquellos que han estado en los ejércitos, que han estado en el Ejecutivo. Acordaros de Morenés, aquel ministro mal llamado de Defensa que formaba parte del Consejo de Instalaza, de los de C90, de los lanzagranadas y demás. Cuando no tienen intereses en comerciar con todo esto, ¿no? Cuando son los mismos que están trabajando, que toman esas decisiones en los mismos. Esa gente se reúne en el Salón del IFEMA y hay otras ciudades en las que ha habido oposición a esta feria de armamento en base
precisamente a la obscenidad que supone, a la rebeldía que supone que en nuestra propia ciudad, con dinero público, se estén reuniendo con fotos, con tanques detrás y haciendo negocios, y ya ha habido ciudades que han eliminado, digamos, esas ferias de armas de sus propios lugares, y en ello estamos con la plataforma Desarma Madrid cada año que se celebra la feria de armamento, antes Homsec, hoy Feindef, y que tendrá lugar, si no me equivoco, en abril este año o en mayo. 17. De abril. De mayo. El 17 de mayo en Madrid, en el IFEMA, y al cual mostraremos esa repulsa. Es decir, a tu pregunta, ¿qué efecto tiene? No acaba con las guerras, pero está cargada de moral, pone un dilema ético por delante y en base a ese conocimiento y a esa conciencia, por lo menos, va intentando expulsar ese negocio de armas que pasa por nuestros puertos, por nuestras ferias, etcétera, etcétera, ¿no? Delante de nuestros ojos, vamos. Gracias. Yo añadiría a la lista que comentabas antes, que se mencionó al principio, el papel de los medios de comunicación, que es escandaloso, ¿no? Por lo menos los mainstream, la corriente general, porque esta información no está al alcance de todo el mundo, hay que buscarlo. Y ahora, no sé, es sorprendente, por ejemplo, en El País, que tengo la mala costumbre que tengo que revisar, de mirarlo, nos llevan al debate de cuánto dinero hay que enviar a Ucrania para armas, porque tenemos todos que estar posicionados en contra de Rusia, porque Rusia va avanzando y nos llevan ahí, ¿no? Ahora 1.000 millones de euros de la Unión Europea, salía esta mañana la noticia. Bueno, pues que es muy irresponsable y hace que la gente de a pie, pues yo pienso, mi madre no tiene acceso a esta información y nos llevan a hacer que sea normal, que pues esa banalización del mal, ¿no? Que todos, pues de algo hay que vivir, pues claro que hay que apoyar a Ucrania, claro que no hay que pensar, no sé, un análisis un poco más crítico de qué estamos haciendo, qué está pasando. Ucrania como ejemplo de actualidad, pero toda esta terrible lista que mencionabas al principio. Tremendo, ¿no? De dónde nos informamos y qué es lo que nos entra por los sentidos. Gracias. A ti por compartir. Solo por intentar complementar, no solo en Ucrania, y precisamente El País, lo digo por dar también para buenos y para malos a veces. Creo que fue El País que publicaba también que a Ucrania no solo se está enviando armas gratis de alguna manera para colaborar con ese alto interés por la paz vía enviar armas, y cuestionable, y que ha sido tan cuestionable y tanto en los debates y demás, sino que además se está vendiendo armas a Ucrania, aparte de los regalos que se hacen, se está negociando con las armas. No olvidemos que el negocio de la guerra es un negocio que vive de que haya problemas. La industria, el complejo industrial militar con las grandes empresas, de las cuales España tiene algunas cotizadas, tiene una, Indra. Pero bueno, europeas hay unas cuantas, por supuesto estadounidenses otras, y todas han subido exponencialmente en bolsa cuando se ha dado esta situación. El comercio de armas tiene un gasto y un ingreso, de alguna manera, me refiero, porque a veces digo que se mezcla, y todas van al mismo bolsillo, supone un ingreso lucrativo para muchas de las empresas que trabajan en este sentido, los 4.000 millones de euros que decíamos de venta anual a muchos países, entre ellos Turquía, Australia, que está preparando para la guerra en ese, aumentando esa inestabilidad allí, Arabia Saudí como principal cliente, etcétera, y el gasto, el propio ejército español, o sea, el propio gobierno, digamos, Estado español compra armas y gasta pues este 2% famoso del que habla, o del que se ha comprometido el gobierno español para gastar en sus presupuestos, que cuando los analizamos vemos que ya hay más del 2% de gasto si tenemos en cuenta todas las partidas. Es decir, que hay, digamos, un gasto militar y un ingreso por esas armas. Todo esto para decir, no sé el qué, pero bueno, que todo va al mismo bolsillo, y que efectivamente hay un consenso generalizado. Es que en el contexto de la guerra ha hecho un tabula rasa, ¿no? Digamos, hay poca perspectiva crítica al respecto, sí. Pero como siempre, bueno. Mira, yo quería decir
que lo que ha cuestionado la Universidad del País Vasco sobre la ética y el innovación y desarrollo en el armamento, ¿no?, que cuestionaba. Yo conozco un poco la SAPA. La SAPA es la de Andoain, que hace el 4x4, el blindado, ¿no? Entonces, cuando se les cuestiona para qué trabajan y por qué trabajan, las empresas favorecen a los trabajadores a darles unas cualidades superiores al resto de los trabajadores de otras empresas. ¿Qué quiero decir? Que el cuestionamiento de los que trabajan en el armamento desde la ética, me ha parecido muy bien lo que hacían en la universidad, pero cuestionar al trabajador ¿por qué estás haciendo esto? Es la forma de llegar a ellos. No sé cómo explicarme muy bien, pero la ética desde la universidad, cuestionar investigación y desarrollo para el armamento, es un paso para cuestionar la necesidad de estas empresas, dando la alternativa a lo civil. Quiero decir, no sé explicarme muy bien. Te lo has explicado muy bien, creo. Y has puesto sobre la mesa un tema que no es menor a este respecto. Lo trata el documental y a mí es de las partes que más me gusta. Hay una frase demoledora de los entrevistados, aquel que trabaja, me parece que era en Expal, aquel que decía, joder, me empecé a dar cuenta cuando tuve un hijo, imaginando que a mi hijo lo mata un artefacto que yo he construido, ¿no?, o que he ayudado a fabricar o lo que sea. Es demoledor esa toma de conciencia, ¿no?, sobre las consecuencias directas que tiene lo que tú estás fabricando con tus manos o con tu tiempo laboral, etcétera, etcétera. Claro, esto pone una cuestión al respecto, que en el mundo ecologista también lo trabajamos, sobre la transición justa hacia otro tipo de empresas que son dañinas. Igual que las empresas sucias tienen muchos trabajadores, sucias, llamemos, de combustibles fósiles, etcétera, etcétera, las empresas de armamento tienen trabajadores y trabajadoras a las cuales hay que ofrecer también otra salida. Esto, por supuesto, el debate, la punta del iceberg o la base del iceberg, aquí, en este estado, está en Navantia, en Cádiz, en la provincia con más paro de España, y ante la cual, pues cuando se habla de los contratos con Arabia Saudí para fabricar corbetas, que son barcos de guerra, Arabia Saudí, insisto, que es uno de los principales vulneradores de derechos humanos en este contexto, y no me repito porque la situación en Yemen la conocemos, ha sido tantas veces ocultada, pero que es a la vista y en el público en el que estamos lo conocemos perfectamente. Claro, y se dice, ¿y de qué vamos a trabajar, no? Y si no lo hacemos, porque también sale, si no lo hacemos nosotros ya lo harán otros. Y hay quien decía, había un sindicato que decía que la lucha sindical o la clase trabajadora o es internacionalista o no es nada, ¿no? Porque lo que no vale, primero, culpar a los trabajadores no es la solución, pero sí hacer reflexionar sobre esto, ¿no? En esa toma de conciencia, esa pregunta que yo creo que planteabas tú, que decías, oye, que hay que hablar con las plantillas, ¿no? Pero de alguna manera esa dicotomía entre el pan de mi familia y la bomba a las familias de otras personas, pues es una dicotomía que es falsa, ¿no? O es, digamos, está envenenado, porque tener que fabricar para ganarte tú el pan algo que va a conseguir que destruyan la casa de otra familia en otro lugar, pues es digamos, un debate envenenado. Entonces, ahí también hay una responsabilidad por parte de las administraciones públicas y una propuesta por parte de nosotros como sociedad para decir qué alternativa damos a toda esa energía y todas esas empresas y todo ese flujo económico que está puesto, que sostiene familias también y que está puesto en fabricar muerte. Y que es un negocio que existe y que en Euskal Herria tenía tanto que ver con la metalurgia y demás, y de repente, pues bueno, vendían luego en latas, ¿no? Como decían, ¿no? En latas de conserva, hasta que aprendieron que hay que regularlo. No es que haya que regularlo, es que hay gente que se lleva dinero, ¿no?, de regularlo también, todo esto. No sé si... Hola. Sí, hemos terminado ya porque quedan 5 minutos, creo. Pues... Una cosa, si no sale, lo digo porque también por la parte, porque decíamos de Greenpeace en algún momento y para contaros qué es lo que hemos hecho y en qué momento estamos. ¿Vale? Como si te dara 30 segundos, que lo he pensado y forma parte de mi organización y quería trasladároslo por lo menos.
Vale, ¿qué hace Greenpeace en todo esto? Greenpeace llevábamos, porque ha sido una campaña que se llamaba Armas bajo control, ABC, Armas bajo control, que junto con Oxfam, con Amnistía Internacional y con Fundipau, quisimos trabajar durante, insisto, unos 10 años, supervisando precisamente las armas que el gobierno español o que el Estado español estaba autorizando con respecto a otros países. Poner ese control de armas, si no acabar con las armas, por lo menos controlar poner un poco de luz sobre este comercio de armas. A partir de ahí fuimos trabajando unos cuantos años. Lo último que hicimos este año, lo digo porque es que recibimos noticia del juzgado hace unas semanas. Sabéis, y esto se ha expuesto, que el comercio de armas está regulado por la Ley de Comercio de Armas, que es la 53/2007, que básicamente, igual que el Tratado Internacional de Comercio de Armas, lo que dice es que no se pueden vender armas a países que violan los derechos humanos o que cuando esas armas van a ser susceptibles de vulnerar derechos humanos o a países que están en conflicto. Esto, dentro de la irracionalidad que supone racionalizar vender armas para matar, bueno, dentro de lo que cabe, tiene su cierta lógica, ¿no? Es decir, por lo menos no vender armas cuando hay evidencias de que esas armas se van a utilizar en una guerra o para violar los derechos humanos. Bueno, tiene cierta lógica. ¿Qué ocurre? Que en el comercio de armas, me intento no expandir, pero el comercio de armas, que también se decía aquí, roza siempre la legalidad y la ilegalidad. Bueno, ¿cómo se puede supervisar eso? Eso funciona de la determinada manera. Yo, como proveedor, fabricante de armas, me pide Arabia Saudí que le venda morteros, alacranes, de lo que sea. Yo tengo que pedir autorización, porque como no vendo cereales, vendo armas, tengo que pedir autorización al gobierno para que me dé autorización para vender eso. Se reúne lo que se llama la JIMTU, que es la Junta Interministerial de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, se reúne y toma la decisión de si se pueden vender acorde a la Ley de Comercio de Armas y al Tratado Internacional de Comercio de Armas. Es legal vender esas armas y yo puedo comerciar con Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. ¿Qué ocurre? Que esas actas de la JIMTU son actas secretas, amparadas en una ley que es del año 68, una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales, que considera que estos son secretas. No lo considera esto fue Felipe González en el 87 el que dijo las actas de la JIMTU son, en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, son secretas, con lo cual no se puede saber. ¿Qué hemos hecho? Hemos pedido al Gobierno, cuando hemos tenido constancia documental de que hay armas españolas que se están utilizando contra civiles en Yemen, porque tenemos vídeos que lo demuestran y a partir de ciertas investigaciones lo hemos conseguido, hemos preguntado al Gobierno por la ley de transparencia, oye, ¿qué armas se han vendido desde el 2016 y tal empresa a Arabia Saudí? Para saber y para ver qué responsabilidad hay sobre estas autorizaciones que están dando. La respuesta del Gobierno español, por supuesto, fue esta no se puede dar en base a argumentos de seguridad nacional. Entonces, todo es oculto y hemos denunciado al Gobierno por ello y estamos en ese camino. El Supremo nos ha denegado, volveremos a seguir luchando, iremos al Constitucional, iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, aunque nos comamos los mocos, estos litigios sirven también para poner sobre la mesa la opacidad que existe sobre eso, porque aquí se supone una ley que controla el comercio de armas, pero, oh maravilla, da igual porque es que es secreto. ¿Quién ha decidido si se van a vulnerar derechos humanos o no, o si se está vendiendo a un país en guerra o lo que sea? Pues son unas reuniones que no se pueden saber, con lo cual no hay capacidad de control sobre este sentido. Y ahí solo quería trasladaros también el intento que hacemos por controlar desde parte de la sociedad civil ese comercio de armas y el negocio de la multi. Bueno, quería presentaros la charla del lunes siguiente. Volvemos al tema de la energía y en esta charla trataremos de explicar cómo funciona el negocio de la electricidad. Un negocio que seguramente entendéis todos muy bien. Nos preguntaremos cómo es posible que en esta situación 3 empresas, Naturgy, Endesa, Iberdrola, acumulan récords de beneficios de miles de millones. ¿Cómo es posible que más del 30% de la población española tiene dificultades para calentar su casa? 1 de cada 4 niños pasa frío, ¿vale? ¿Y cómo funciona este negocio? Porque seguramente entendéis la factura eléctrica, la tenéis en casa. La podéis traer para hacer preguntas, porque trataremos de entender cómo funciona esto, de dónde sale el precio de la electricidad,
¿Por qué cuando a Francia se le averían 2 centrales nucleares, a nosotros nos sale más cara la electricidad? ¿Por qué cuando el gobierno apoya el punto de vista de Marruecos en el conflicto del Sáhara, a nosotros nos sube el recibo de electricidad? ¿Por qué, no? ¿Y qué se puede hacer ¿Se puede hacer algo para rebajar el recibo? ¿Qué alternativas tenemos? Podemos cambiar de compañía, por supuesto, podemos asociarnos a una cooperativa, tenemos el autoconsumo, tenemos las cooperativas energéticas, de todo esto hablaremos, así que si os interesa no os lo perdáis y nos vemos el lunes.